noches. Vamos a empezar esta bonita noche. Y antes de presentaros brevemente a Javier Baeza, un poco deciros lo que va a haber después, y que este es el Encuentro Internacional de Foto y Periodismo Ciudad de Gijón número 19, es decir, llevamos 19 años hablando de periodismo, de derechos humanos, de conflictos, de todo, ¿no? Lo que empezó siendo viene de la primera vez que se puso una exposición sobre Ruanda con Médicos Sin Fronteras, con fotografías mías, y de repente nos dimos cuenta que sí se podía hacer aquí en Semana Negra una cosa cultural, informativa, y que fuera un poco más allá de lo que vemos normalmente en los medios tradicionales. Desde entonces hasta ahora pues hemos recorrido 19 años. Después de esta charla con Javier Baeza, tendremos una mesa redonda en la cual hablaremos de los derechos humanos, libertad de información y de expresión, sobre todo de los ciudadanos, a raíz de la aprobación de la ley Mordaza y de sus consecuencias, ¿no? Que más o menos van a ser estar calladitos, mudos y ciegos. Y después pasaremos a ver una serie de trabajos en vídeo y en fotografía, en lo que llamamos las veladas audiovisuales. Es más o menos el programa para hoy, y mañana más de lo mismo pero diferente. Entonces paso a presentaros a Javier Baeza. Javier Baeza es conocido como el cura de Entrevías, en Vallecas, en Madrid. Y lleva muchos años trabajando con los más desfavorecidos, siendo la iglesia de San Carlos Borromeo y la casa de Javier un refugio para muchas personas, sobre todo muchos chicos. Al principio más gente con problemas de drogadicción. Actualmente es un sitio donde también reciben refugio muchos inmigrantes en situación, vulnerable, y que quede claro que no solo lo hace Javier, porque hay mucha gente que está apoyándole en esa labor, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra a Javier para que cuente un poquito qué es lo que hace y cómo está el patio por allí. Muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias a vosotras, Javier, y a vosotros. Y para mí decirlo es un poco burdo, pero no solo estoy agradecido por la invitación, sino que tengo que reconocer que estoy aquí gracias a la ley Mordaza. No solo porque sea la que nos convoca, que también, sino porque precisamente, no vamos a decirlo muy alto para no dar ideas, un error del legislador hizo que un juicio que teníamos esta mañana, un juicio que había contra 40 familias que están viviendo en chabolas, pues gracias a un error de la ley Mordaza se haya suspendido, porque sabéis que han modificado los tipos de delitos, y en los delitos de menos de 3 meses no se puede estar más de un año en la instrucción. Como aquí ha habido más de un año de instrucción, pues afortunadamente el legislador ha hecho posible que yo esta mañana haya podido pasear tan ricamente por esta estupenda playa de San Lázaro, ¿no? San Lorenzo, perdón, es que lo de los santos no es mi... San Lorenzo. Cuando decía Javier de los derechos de los nadies, ¿no? Quizá a mí me parece, o nuestra expresión más común o más familiar, no es tanto los nadies cuanto los excluidos. Utilizaremos las dos palabras indistintamente, ¿no? Yo creo que las personas en la exclusión, o las personas que no tienen expectativas de vida, es difícil garantizarles sus derechos, ¿no? A mí me parece que es un matrimonio muy fuerte la tenencia de derechos y las expectativas, ¿no?
Cuando tú en tu vida no tienes razones para levantarte, es muy difícil que se te reconozca como una persona, o que tú mismo te reconozcas como una persona no solo útil para otros, sino como una persona con razones para vivir. Yo me ordené de cura en el 92 y desde el año 91 compartía la vida ya con muchachos de la calle, y yo me acordaba cómo con muchos chicos enganchados a las drogas, a mí me sorprendía que cuando eran capaces de quitar de sus vidas todo aquello que les manipulaba, entre otras muchas cosas también la heroína y la coca, te encontrabas con chavales que andaban todo el día perdidos, ¿no? Y era porque es muy difícil vivir sin razones para vivir. Intentemos un momentín rápidamente así mirarnos por dentro. ¿Por qué nos hemos levantado esta mañana? Os cuento yo que estoy aquí, ¿no? Porque iba a la playa, no la voy a nombrar, que se me ha olvidado el santo, porque luego habíamos quedado para comer con unos amigos, porque estaba en una ciudad que me habían dicho que es súper chula, porque además tengo la oportunidad de dar envidia a mis hermanas, que las pobres están en un Madrid de secano. Hay razones, pueden ser discutibles, ¿no? Pero hay razones para levantarte y poner en marcha todo aquello que piensas que a ti te hace feliz y que a los otros los puede hacer feliz, ¿no? El vivir sin razones para vivir, pues, y perdonad que parece un trabalenguas, es muy difícil la existencia, ¿no? Por eso yo creo que los derechos hay que procurárselos, en primer lugar, a aquellos cuyas vidas son vidas muy empobrecidas. Hay pocas expectativas en la vida, ¿no? Y también en esto me gustaría, tenemos que tener cuidado, porque si hablamos en el ámbito teórico, a nadie hoy se le escapa, salimos a cualquier calle, no conozco, ¿no? Pero vamos por calles donde en principio el perfil del personal puede ser más de derecha, más conservador, más progre. Yo no sé si aquí queda izquierda ya, como en Madrid se ha hundido, pero si hubiese izquierda, gente más de izquierda, y todos convendríamos en los derechos teóricos, todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos lo reconocemos, pero me parece que los ciudadanos no nos podemos quedar tranquilos y satisfechos con la sola existencia literal de unos principios, ¿no? Sobre todo porque creo que no podemos olvidar que las personas de la exclusión, que los empobrecidos, cada vez hoy más en esta maldita crisis, tienen rostros, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos del mundo de la exclusión, cuando hablamos del mundo de la pobreza, de esos nadies, hablamos, y a mí me da mucha rabia, ¿no? Y he tenido muchas agarradas con profesionales de esto de lo social, ¿no? Hablamos de expedientes, ¿no? Hablamos de procesos, hablamos de números. A mí me parece que el primer derecho que tenemos las personas es a reconocernos que tenemos un nombre, porque el nombre además es el gran baluarte de nuestra propia historia y porque el nombre dice mucho de nosotros. Pero además yo creo que es fundamental en este mundo tan hiper interconectado, no solo reconocer el derecho al nombre, que es fundamental, sino también el derecho al rostro. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero hay un empeño tremendo. Si queréis, la ley Mordaza es como la guinda del pastel, pero hay un empeño tremendo en invisibilizar a los pobres, ¿no? En que los pobres no tengan rostro. Y perdonad, en este foro, y hay amigos y amigas de los medios de comunicación, muchas veces a mí me da mucha rabia porque parece que los pobres, además de ser pobres, que ya es jodido, están eternamente amargados. Y no es verdad, ¿no? Nos encontramos con una gran cantidad de gente que, a pesar de su pobreza, a pesar de esas cicatrices que la vida dura ha creado, son capaces de festejar, son capaces de reír, son capaces de vincularse, son capaces de achucharse, ¿no? A mí me parece que el nombre y el rostro serían como los dos pilares fundamentales que tenemos que recuperar precisamente para que esa mordaza no solo no les calle, sino que además no les invisibilice mucho más, ¿no?
Yo tengo la sensación muchas veces que hablar de derechos sociales, humanos, civiles, es como cuando oímos al paisano este de Burgos, al arqueólogo Arzuaga, hablarnos de que hace 22.000 millones, ¿no?, las muelas. Es alucinante, ¿no? En Madrid ahora, el nuevo gobierno municipal, y os confieso que los afectos y los cariños le hacen a uno no ser objetivo, pero lo confieso porque como quiero mucho a la mayor parte de la gente del gobierno municipal que está, porque hace muchos años que tenemos relación, a lo mejor no soy objetivo, pero no os podéis imaginar el conflicto que ha creado que la Concejalía de Asuntos Sociales, sin entrar en el contenido de lo que hacía o no hacía, le hayan pasado a llamar Concejalía de Derechos Sociales, ¿no? Y no solo es un problema lingüístico, es que yo creo que es un cambio, al menos en la intencionalidad de cómo los ciudadanos vamos, o a intención de cómo a los ciudadanos con necesidades se nos va a tratar. Al mundo de la exclusión se le trata, o al menos es mi experiencia, mucho desde el paternalismo, ¿no?, desde esas migajas que nos sobran, y muy poco desde los derechos, ¿no? A mí me parece que es fundamental que volvamos a recuperar no solo aquella declaración de los derechos humanos, sino que volvamos a recuperar ese protagonismo que los derechos tienen en los ciudadanos, porque nadie nos regala nada. El asegurar los derechos no es una benevolencia del administrador o del policía que sea majete o del juez que te dé o te quite la razón. El asegurarnos los derechos a los ciudadanos es fundamental para una convivencia mínima, ¿no? Desde nuestra experiencia actual, ahí en San Carlos, en un acompañamiento pues mayor, si queréis, a personas, hombres y mujeres de la migración, vamos viendo cómo nos acercamos a la exclusión desde un acercamiento que a mí me parece, antaño se llamó paternalista, pero sobre todo a mí me parece que es un acercamiento muy deshumanizado, ¿no? Parece que los pobres solo tienen necesidades económicas, claro que las tienen, ¿no? Claro que tienen que comer como tenemos que comer todos, pero también el mundo de la exclusión tiene necesidad de caricia, también el mundo de la exclusión, hablo de la exclusión, también las personas que habitan los caminos de la pobreza tienen necesidad de ser achuchados, de ser escuchados. ¿Por qué nos acercamos siempre a los pobres para darles la charla? Traduzco al ámbito religioso, nos acercamos a los pobres para darles la catequesis, ¿no? Pero qué pocas veces nos acercamos a los pobres para escuchar a los pobres, ¿no? Es ese acercamiento, si queréis, en el que antepone la importancia de quien se acerca más que el reconocimiento del valor del otro a quien me acerco, ¿no? Y ahí me parece que se obran, y perdonad, pero yo no creo en los milagros escritos, no, me parece que son formas de hablar, pero os puedo confesar que asisto un montón de veces a muchísimos más milagros, que si el Jesús del Evangelio los viese, pues seguro que nos felicitaría porque son impresionantes, ¿no? Pero son esos milagros que vienen de la mano del encuentro entre las personas, ¿no? Hablamos con mucha facilidad a veces de lo que yo le he dicho al otro, ¿no? Pero qué dificultad tenemos para reconocer lo que el otro me ha dicho a mí. Cuando yo me acerco al otro desde mis condiciones, desde mis criterios, desde mis posibilidades, si ese acercamiento no es absolutamente respetuoso y no abre una puerta para que el otro se pueda acercar a mí, pues creo de verdad que es una manera no solo de no respetar sus derechos, sino además de infantilizarle en el sentido más desastroso de la expresión, ¿no? Yo creo que hablar hoy del mundo de la exclusión es hablar del mundo de los pobres, pero también y especialmente del mundo de los empobrecidos, ¿no? Porque, y a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando tú te pones a hablar con personas, con gente que lo está pasando muy mal, y no eres capaz de provocar o de dejar posibilitar
que el otro narre su historia, que el otro narre su vida, pues pudiera parecer que eso de ser pobre pues es que te ha tocado la mala lotería, o que, como dirían los gallegos, pues que te ha cogido una meiga de la cabeza y eres pobre por arte de birli birloque, ¿no? A mí me parece que es importante el lenguaje, y por eso creo que es importante también hablar de los empobrecidos, ¿no? De todos esos derechos que tanta gente hoy todos esos derechos que a tanta gente hoy se le están sustrayendo, ¿no? Nos hablan de estos años de crecimiento, ¿no? Yo muchas veces digo que en una parte, ahí en el barrio, lo hemos sufrido poco, y esperad que me explique, no sé si bien o regular, no porque no haya habido crisis, sino porque es que en el entorno de la parroquia hay gente que lleva toda su vida en crisis. Quiero decir, y eso ha creado también otro tipo de relaciones muy diferentes. Mirad, cuando una familia lleva toda su vida en crisis, mal que bien ha generado unas formas de sobrevivir. No vamos a entrar si legales o alegales, y desde luego no vamos a entrar si en moralidades, pero bueno, ha creado unas redes de subsistencia. No vamos a entrar en el cómo, pero os lo podéis imaginar. Pero esta crisis ha creado toda una gran masa de gente empobrecida que no sabe cómo manejarse. Yo me acuerdo un día, no hace mucho, en la parroquia, un señor que venía muy desquiciado, ¿no?, de esa gente, y entra allí dando voces y poniendo a parir, bueno, desde luego al cura, que no pasa nada, pero y poniendo a parir al cura, a las mujeres, a todas las que estaban allí, de esa gente. Bueno, pues el hombre muy cabreado, ¿no? Y como yo también soy muy bruto, pues si lo hago generalmente mal, pues yo me acerqué a él un poco también, pues desde esa chulería que los vallecanos tienen, que se le va pegando a uno, ¿no? Diciéndole, bueno, pero era así, más bajito que yo, pero ¿qué se cree usted, no? Y hubo un momento en que él se alteró mucho, y os lo confieso con vergüenza, pero os lo cuento así, y yo decía, bueno, como que de eso que era bajito, ¿no? Yo soy así gordo, grande, de eso que te dan ganas de decir, pero no lo hace uno, ¿no? Y yo inmediatamente dije, pero Javi, pero no nos vamos a pelear, quiero decir. Pero de esa, bueno, a uno le sale, ¿no?, el terrorista que llevamos dentro. Ya conseguí que se viniese al despacho, ya todos más sosegados, y el hombre, en otro espacio, en donde él no se sentía controlado, agredido, donde sintió que la vergüenza era fácilmente controlable, pasó de ese estar gallito, pasó inmediatamente a ponerse a llorar. Con lo cual os podéis imaginar el cortazo que yo me llevé, porque de estar pensando en si le tenía que decir vámonos a la calle, uno es así de chulo, vamos a la calle a pegarnos, inmediatamente pasamos a que el hombre, un señor ya curtido, se puso a llorar. Bueno, pues era un hombre que se pone a contar pues que él trabajaba, que de repente se ha quedado en el paro y que lleva una semana, situación que muchos de los que estamos aquí seguro que conocéis o que incluso habéis sufrido, que lleva una semana sin poder dar nada de comer a sus hijas, que tiene 2 hijas, y decía él, y es que, pero llorando, ya lágrima viva, ¿no?, y es que me pongo el mundo por montera. Quiero decir, a mí me parece que es importante crear esos espacios donde los pobres y no pobres podamos encontrarnos, pero no desde las imágenes para sobrevivir, y todos proyectamos imágenes o actitudes para sobrevivir, ¿no?, sino ser capaces de vincularnos desde las propias necesidades, pero también desde el relato de nuestra propia historia, ¿no? Evidentemente os podéis imaginar que aquel señor con el que afortunadamente no nos pegamos, después de intentar consolarle, pues lógicamente ahora es una persona que participa habitualmente de las actividades de la parroquia, y en uno de los milagros que os decía que creo, pues con mucha gente ha pasado de venir buscando ayuda, aunque la expresión no me gusta, pero no sé otra, de venir buscando ayuda, han pasado a transformarse en ayudadores, ¿no? De venir buscando el que alguien fuese solidario con ellos al ejercer la solidaridad con otros, ¿no? Y a mí me parece que cuando somos capaces de provocar esos cambios, yo creo que algo
por dentro importante se está modificando. Os decía que nos hablan de la crisis, claro que hay crisis, ¿no? Para un sector grande de la crisis no es nueva, llevan toda su puñetera vida en la droga, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, y con esto quiero apuntar ya al final, a mí me parece que tenemos que ser cuidadosos para no dejarnos engatusar nuevamente, ¿no? Y yo creo que nos engatusaron con aquella ilusión de que había para todos, ¿no? Todos podíamos consumir todo, ¿no? Y así te encontrabas situaciones en el barrio, pues en una familia de obreros con 2 coches, ¿no? Y tú alucinabas, claro, ¿no? Y la gente que mal llegaba a comer a fin de mes, pero luego se iban 15 días de vacaciones en un hotel. Yo creo que nos hemos dejado engañar. En ese sentido me parece que la ciudadanía hemos pecado de excesivos ilusos, pensando que los ricos iban realmente a compartir todo el pastel. Nos hemos dado cuenta, lógicamente, que no lo han compartido. Pero en eso creo que tenemos que aprender de la historia pasada. Recordáis, muchos de los que estáis aquí peináis canas ya, y algunas a lo mejor no los peináis, pero os dais las cosas esas para no verlo. Recordáis, ¿no?, los años 80, ¿no? Todo el mundo, y era una cosa interesante y sabia, ¿no? Todo el mundo tiene que ir a la universidad, todo el mundo se tiene que culturizar. Joder, qué lemas más chulos, ¿no? Y de repente, en determinados barrios, en determinadas circunstancias, por arte parece de birli-birloque, nadie era responsable, empieza a aparecer la droga, generaciones de gente joven que se fue, que murió o que se arruinó la vida, ¿no? Nos hablan de... nos damos cuenta, ¿no? La militancia se desvanece, ¿no? La gente, pues aquella manida transición y todo lo que vino después, ¿no? No, porque estamos en democracia, la participación política, ¡buah!, el tejido social se va al garete, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que han hecho que el tejido social se vaya al garete, ¡flash! Y de repente, como hongos, empiezan a aparecer ONGs, asociaciones, el voluntariado, hasta una ley del voluntariado que hay, ¿no? Inmediatamente se dan cuenta de lo peligroso que puede ser solidario en nuestro país y empiezan a hacer reformas legislativas para penalizar la solidaridad con las personas migrantes, para penalizar la solidaridad ahora en una manifestación. Si tú tienes la mala suerte en una manifestación de que te pasan un cartel que pone "me cago en la madre que parió el ministro de Interior", y tú lo coges solidariamente, pues puedes pillar una multa importante, ¿no? Hay un empeño grande de criminalizar y perseguir la justificación, ¿no? Cuando creíamos que eso, ¿no?, nos dijeron que tener un techo, que tener casa era como lo que expresaba más realmente el ser ciudadanos, ¿no? ¡Hala! Todos como locos, a comprar casas, a invertir, ¡flash! Luego nos hemos encontrado con un montón de compañeros y compañeras que ahora mismo viven entre la persecución de la entidad bancaria y entre la persecución de la entidad bancaria y el cielo como techo, porque se encuentran en la calle, ¿no? Yo creo que la ciudadanía nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Recordad, hace unos años, ¿no?, y yo creo que todos los que estamos aquí ya lo vivimos, ¿no?, nos vendieron aquello de la globalización, ¿no?, como que era una cosa súper guay, que íbamos a poder viajar todos donde quisiésemos, que íbamos a poder ir, venir, que las comunicaciones... Y de repente nos damos cuenta que los únicos que no tienen problemas para viajar son las mercancías y el capital, pero que las personas, los que no tengamos tarjeta Visas, tenemos muchísimos problemas para viajar, y ahí lo tenemos con la realidad de las migraciones, ¿no? Pero además, toda esta criminalización y todas estas... Y perdonad que cite a un personaje absolutamente siniestro y creo que es mala persona. Yo no me he encontrado muchas personas malas, pero creo que Esperanza Aguirre es mala persona, ella en su mismidad. Digo, pues nos hemos dejado vender con todas aquellas mamandurrias, ¿no? Recordáis algunos, ella utilizó esa expresión para cuando la persecución aquella, porque atropelló, pero no le pasó nada, ¿no? Atropelló a un policía y no le pasó nada, hablaba de mamandurrias, ¿no? Nos creímos, ¿no?, todas esas mamandurrias, pero es que todo lo que nos vendieron, además, lo han rentabilizado. ¿Cuánta gente no hay viviendo ahora mismo
de las personas que tienen problemas con drogas. Digo, además de los que trafican con ella, que no son pocos, ¿no? ¿Cuántas personas no están viviendo de las ONGs, todo eso que se creó al albur del voluntariado? Donde algunos cuestionamos si eso es la expresión de la solidaridad o es la expresión de la manipulación del sistema de las buenas voluntades de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuántos no están viviendo, ¿no? Es alucinante el problema que tienen ahora mismo muchos bancos, que se han convertido en empresas inmobiliarias, entidades bancarias, porque han desahuciado tanto, han quitado tantas casas a tanta gente que se encuentran con un problema. Tienen problemas los bancos, pero es que tienen un grave problema muchas familias que se ven, vuelvo a repetir, con el cielo como techo. ¿Por qué no hablar de la migración, no? ¿Cuántas cárceles se han construido, no? Y ahí las seguimos, ¿no? Los CIES, ¿no? Nos alarma mucho, nos da mucha pena. ¿Cuántas cárceles se han construido, no? Porque nos dijeron que la globalización era poder relacionarnos. No, que la globalización es poder relacionarse el rico que tiene dinero o las mercancías, ¿no? Pero es que además somos un país tan solidario con nuestros amigos que no solo creamos cárceles, los CIES, y ponemos concertinas en nuestras vallas, sino que además ahora ya hasta estamos financiando los fosos que están construyendo terceros países, igual que hicimos hace años. Hace años nos vendieron, en el último gobierno de Aznar, nos vendieron la cooperación para el desarrollo con Senegal, y la cooperación para el desarrollo con Senegal fue mandarles patrulleras de la Guardia Civil. Ahora la cooperación para el desarrollo con nuestros hermanos marroquíes es pagarles a través de los fondos de Europa los fosos que están construyendo paralelos a todas las fronteras, ¿no? Podemos seguir abundando, ¿no? en todo ese tropel de buenas gentes que la crisis ha abocado a la pobreza invisibilizada, a los nadies, ¿no? Por eso los nadies cada vez son más, ¿no? Sobre todo, fijaros que yo creo que en eso tenemos que tener cuidado, porque como cada vez somos más pobres, tenemos que tener cuidado para no entrar en esas guerras de pobres contra pobres, ¿no? Porque es una guerra muy evidente y que los ricos la saben utilizar. Yo pongo un ejemplo. En mi parroquia, poner una asociación, la asociación de vecinos, la comunidad de propietarios, pero en mi parroquia cada vez, y a mí me da muchísimo, reconozco que me crea tanta violencia como el señor este pequeñito que os contaba antes cuando entró, ¿no? Cuando viene el payo, ¿no? El payo, el español, el marca España, ¿no? Es que aquí solo se ayuda a los gitanos nacionales. Y viene el gitano nacional. Es que aquí solo se ayuda a los moros. Y viene el morito. Es que aquí solo se ayuda a los negros. Luego quedan los sudamericanos, que como en general es gente buena y más callada, pues estos, Quiero decir, a mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra reforma legislativa lo que nos está provocando también son esas peleas, y creo que tenemos que tener cuidado para no desenfocar quién es el objetivo, contra quien hay que pelear. Y contra quien hay que pelear no es contra el vecino. Contra quien hay que pelear no es contra la madre que le han concedido la beca de comedor, aunque a mí no me la han concedido. Contra quien hay que pelear no es contra aquellos que saltan las vallas. Contra quien hay que pelear no es contra los refugiados. Publicidad subliminal que España no quiere acoger, aunque el ministro de Interior últimamente se le esté llenando la boca de todos los que vamos a acoger. Quiero decir, nuestro enemigo no es el otro. Y a mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Porque si no, al final vamos a entrar en esa guerra del sálvese quien pueda, ¿no? Vamos a entrar en esa guerra inhumana de pisar al que tenemos al lado. Y cuando entramos en esa guerra absolutamente irracional, ya no medimos a quien pisamos. Y es posible entonces que a quien pisamos no sea el otro desconocido, sin rostro y sin nombre, sino que el otro al que pisamos pueda ser mi sobrino, mi hermana o incluso mi padre. Yo creo que si algo nos trae esta ley Mordaza es que aniquila la igualdad de los derechos. Y a mí me parece que una sociedad que no asegura los derechos para todos, lo que está haciendo es que está asegurando el privilegio para unos pocos. A mí me parece que esa ecuación, yo al menos me la quiero clavar
muy mucho. O aseguramos los derechos para todas y todos, o si no hacemos eso, no somos neutrales, no somos imparciales. Si no aseguramos los derechos para todos, estamos consintiendo y asegurando los privilegios para unos pocos. Sin embargo, y ya voy acabando, yo estoy convencido que las personas no somos tontas, ¿no? Que los colectivos, lo haremos mejor o regular, seguimos vivos, ¿no? Y sobre todo que los colectivos seguimos viviendo ante tanta persecución, ¿no? Y fijaros que estamos en un momento, y de ahí la ley Mordaza, que a mayor, es otra ecuación que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? A mayor conciencia colectiva, mayor presión va a venir. Yo he tenido la suerte de estar este año en El Salvador y yo he visto, ¿no?, como en tantas otras zonas de Latinoamérica, que al capital, que al poder, los pobres les dan igual, allí o acá o para allá, ¿no? Organizamos recogidas de alimentos que son fundamentales, organizamos comedores sociales que son importantísimos, organizamos ese reparto de migajas. El problema que tiene el poder es cuando los pobres nos organizamos. Ahí se acojonan, ahí se asustan. Y a mí me parece que es importante, porque los pobres no tenemos nada que perder, porque no tenemos nada. ¿Qué puede perder una familia que tiene sobre su cabeza la espada de un desahucio? Que sabe que tiene o luchar por mantener su casa, aunque sea echando agua por la ventana, como en el último de Ofelia, a la policía. Luego dijeron que era gasolina, pero es mentira, era agua. O luchar por su propia casa, o lamentarse en la esquina diciendo: qué desgraciadito que soy, que no tengo nada, ¿no? A mí me parece que es importante el tener conciencia de esto, ¿no? Que el poder, la organización, la vive como una amenaza, ¿no? Por eso nosotros, en nuestras posibilidades, intentamos hacer una reflexión colectiva muy continua, ¿no? Porque si no, al final, el poder tiene mucho poder, ¿no? Y nos inoculan el miedo. Mirad, no quiero hacer publicidad subliminal, digo porque no me lo creo y porque no he venido a ello, pero si hay algo que hemos descubierto en el Evangelio, y eso está ahí, es que hay una invitación continua de Jesús a no tengáis miedo, ¿no? A mí me parece que esto es tremendo, porque si hay algo que al ser humano nos secuestra, nos envilece, nos despersonaliza, es el miedo, ¿no? Porque ante el miedo te quedas paralizado. Ante el miedo te vas cerrando en sí mismo, ¿no? Yo creo que es importante organizarnos colectivamente, precisamente para que este nuevo giro de tuerca de la ley Mordaza no acabe imponiendo el miedo, ¿no? Fijaros, recordad antes del día 1 de julio cuántas cosas dijimos. Ya en la Puerta del Sol. Bueno, pues en la Puerta del Sol hay 15 heroínas y algún despistado héroe que están allí noche y día diciendo no a la ley Mordaza. No digo que mañana no les vayan a gasear, porque son capaces, pero a mí me parece que llevan 15 días, es todo un ejemplo de cómo aquellas cosas que parecían imposibles son posibles si nos organizamos. La gente pobre, los nadies, desorganizados, somos objeto de la beneficencia. Es verdad que la situación ha cambiado muchísimo. Nosotros ahí en San Carlos durante muchos años no repartimos comida, no repartíamos ropa, ¿no? Porque nos parecía que era una manera no solo de cronificar las situaciones, sino también de, si lo hacíamos de una manera un poco abrupta o no, con muchísima delicadeza, también de ofender la dignidad del otro, ¿no? Porque no es fácil ir a pedir comida. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a pedirla, de acompañar a alguien o de estar repartiendo comida, ¿no? Porque al final los pobres de toda la vida, lo que decía al inicio, ¿no?, han creado y han generado herramientas de supervivencia, pero los nuevos pobres es una pobreza mucho más vergonzante, ¿no? Porque hay otros hábitos, ¿no?
Y entonces a mí me parece que eso es importante contemplarlo, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de organizarnos para que no entre en nuestra vida la beneficencia. En este momento es verdad que es complicado, ¿no? Porque, claro, viene mucha gente pidiendo 1 kilo de garbanzos. Claro, tampoco se la puede decir, no, espera, que estamos diseñando la revolución, cuando hagamos la revolución ya comes. Pero a mí me parece que es importante, lógicamente, por lo que os decía al inicio del rostro, porque creo que en las transformaciones y las revoluciones y en las luchas contra las leyes opresoras no podemos olvidarnos del rostro del otro, el rostro del otro, pero de la mano también de esa necesidad que tenemos de no volver a esa beneficencia paternalista y deshumanizada. Yo creo que no tenemos otro camino. Nosotros ahora mismo, de las cosas que nos vamos encontrando, estamos intentando organizar. Y lo que os decía al inicio, ¿no? Muchas veces anteponemos o ponemos que la gente pobre como que es minusválida mental, ¿no? Entonces, como son pobres, son tontitos. Entonces tenemos que organizar la vida. Cosa más, mi experiencia, cosa más contraria y más inexacta respecto a la realidad, ¿no? La gente tiene que tener capacidad de organizarse. Nosotros ahora estamos organizando para el próximo martes, han llegado, ha sido casualidad, digo casualidad, pues de estas cosas que la vida, un grupo de muchachos palestinos, ¿no? Refugiados susceptibles de solicitar refugio. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es reunirnos con ellos con el hándicap del idioma. Eso nos ha llevado a conocer y a que la propia Administración del Estado ha reconocido que en España, yo no sé si algunos de ustedes lo conocían, en España hay 300 personas susceptibles de solicitar asilo que están en la calle. Cuando nuestro gobierno, que es tan marca España y que es tan prosistema y que tan fácilmente acusa a todo el mundo de ser antisistema y no cumplir las leyes, está incumpliendo el derecho internacional que asegura que cualquier ciudadano en cualquier país susceptible o solicitante de asilo tiene que tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Bueno, pues nos hemos enterado de esto, un elemento más para luchar. Y además los propios chavales, desde sus propias realidades, ¿no?, se han organizado y juntos hemos organizado una concentración para el próximo martes, además de la publicidad subliminal, por si algunos animáis a bajar. Claro, y todo esto ha llevado a un descubrir precisamente no solo el rostro y el nombre del otro, sino las realidades del otro. ¿Sabéis cuál era el miedo grande que tenían estos chavales ante la manifestación? Vienen de Palestina. El que sí iban a venir tanques. Yo les decía, bueno, yo aquí ya no creo que no pueda ocurrir cualquier barbaridad, pero en principio una concentración no va a hacer salir los tanques del ejército. No, porque ellos vienen, muchos de ellos nos contaban cómo cuando tiraban piedras a los tanques israelíes y los israelitas les cogían a los chavales y a los niños, les ataban en los tanques y con eso aseguraban entrar en los pueblos sin que los amigos y vecinos les apedreasen. Quiero decir que me parece que es fundamental que nos vinculemos, ¿no? Y que nos vinculemos localmente, pero también mucho más globalmente, ¿no? A mí me ha dado mucha alegría esta tarde, de casualidad, encontrarme con esta manifestación de estos 6 compañeros que de la última huelga general están acusados y procesados, porque me ha hecho alegría, ¿no? Me ha dado alegría ver ahí un cartel de Alfon, ¿no? Alfon, sabéis que se entregó, el único preso actualmente de las huelgas generales, un chaval de Vallecas, que la policía hace un montaje de esos de película de James Bond y acaba el muchacho en prisión. Se entregó en la parroquia, él decidió entregarse allí a la policía. No os podéis imaginar aquello lo que concitó en gente tan diversa, gente que incluso a lo mejor no compartimos totalmente las formas de actuar de los bucaneros o de los perroflautas. Sin embargo, cuando tú te encuentras con el otro desde sus necesidades, desde sus debilidades, pero sobre todo desde las capacidades de luchar, yo lo que os puedo decir es que, y seguro que tenéis la misma experiencia que yo, que se abre un abismo de colaboración impresionante, ¿no? Acabo. La ley Mordaza, yo no soy jurista, los juristas que se le ocurren, ya hay por ahí
mucha gente currándose cómo sortearla, pero a mí me parece que los ciudadanos, la historia de la humanidad, yo creo que está jalonada de grandes desobediencias, ¿no? A mí me parece que el elemento fundamental que los ciudadanos tenemos que poner en marcha contra la ley Mordaza precisamente es la desobediencia a la ley Mordaza. A lo mejor ya no nos acordamos, pero yo lo viví muy desde dentro, allá en el seminario. Claro, ¿por qué se profesionalizó? ¿Por qué se quitó la mili obligatoria en España? ¿Por el convencimiento del gobernante de turno? ¿Qué va? Se quitó porque hubo una presión tremenda contra el ejército y contra la obligatoriedad de participar de los ejércitos. Claro, y eso costó, claro que costó. A mucha gente le costó la cárcel. Primero como objetores de conciencia, y si no que se lo pregunten al ya mayor Bauza valenciano, y luego a mucha gente también cuando en el momento de los servicios de la prestación social sustitutoria se negaron y se hicieron insumisos. Claro que las cosas cuestan, pero ¿qué tenemos que perder? ¿Nos van a quitar el trabajo? ¿Nos van a quitar el cariño de los nuestros? ¿Nos van a quitar la comida que no tenemos? Acabo animándoos precisamente a poner en juego eso que para algunos creyentes religiosos, para los que somos religiosos, pero yo creo que para todos fue una de las máximas de Jesús. Como religiosos o como no religiosos, si algo nos invita al Evangelio, precisamente es a desobedecer. Y yo creo que si algún desobediente fundamental ha habido en la historia de la humanidad, para mí como referente, hay otros muchos referentes, pero desde luego es el propio Jesús de Nazaret, que se acercó a quien no podía, a las mujeres y a los leprosos, que entró dando latigazos y dando hostias allí en el templo y volcando las mesas de los cambistas. Yo no sé qué hay que hacer. Lo que sí que creo es que nos tenemos que organizar y tenemos que perder el miedo. De verdad, yo tengo mucha fe y creo que en eso lo vais a compartir conmigo. Nosotros hemos descubierto allí, con los chavales, con las madres, cuando... perdonadme, no me enrollo, pero cuando yo llego a la parroquia y lo que tengo de gordo y así de grande lo tengo de prepotente, porque uno piensa que ha descubierto. Y entonces yo me acuerdo que había una mujer mayor, pequeñita, enjuta, que encima era del Atleti, yo soy del Real Madrid, pero bueno, eso lo salvamos, pero era ya del Atleti y me lo recordaba todos los domingos. Se ponía todos los domingos ahí en la celebración, en nuestras celebraciones dominicales, y siempre decía que ella era atea. Yo no entendía mucho, pero bueno, la mujer estaba allí, pues tampoco... Y me acuerdo mi primera Navidad, el año 2004, o sea, las Navidades del 2003, que esta mujer me dice, prepotente, me dice que ella a la Navidad, que no le gusta, que la entristece, y yo entonces yo sentí que tenía que catequizarla, que tenía que darle la charla, que tenía que convencerla. Pero hombre, Navidad, si es cuando todos nos llevamos bien, el turrón, soy hijo de andaluces, os podéis imaginar, ¿no? Los villancicos, la hermandad, las comidas familiares. Y me dice, es que tú no entiendes nada. Joder, aquello me dolió, pareció que porque yo decía, pero vamos a ver, esta señora viejita, mayor, encima del Atleti, que dice que es atea, me va a decir a mí, a un señor cura, que yo no sé nada de la Navidad. Coño, yo estudié 7 años de teología, gracias a Dios se me han olvidado ya, pero yo los cursé, me va a decir a mí que no sé nada de la Navidad. Bueno, cuando esta mujer me empieza a explicar por qué para ella la Navidad era un momento difícil, esta mujer había enterrado a 6 hijos por la droga. 6. Yo he enterrado a muchos chicos de casa, ¿no?, por el SIDA, pero imagino que enterrar a un hijo debe ser lo peor que le pueda ocurrir a un padre o una madre. Enterrar a 6 hijos debe ser, bueno, pues claro, inmediatamente mi prepotencia, como me ha ocurrido en tantas ocasiones, descendió a los infiernos, y yo lo que le decía es, me sorprende que tengas razones para levantarte todas las mañanas. Bueno, pues si veis a esta mujer con un montón de razones para estar deprimida, para tener miedo, con un montón de cicatrices en lo más profundo de su corazón, esta mujer, luego ya está muy malita y muy mayor, ¿no?, pero esta mujer, como ella lo decía, cómo volvió a coger a chicos en su casa, así muy bajita, cómo iba al juzgado a pelearse por los hijos de otras. A mí me parece que si somos capaces de vincular y vehicular solidaridad,
si somos capaces de tener fe. Y fijaros lo que os digo y lo que os propongo, vamos a tener fe, pero no a tener fe religiosa, que esa nos la han secuestrado las instituciones religiosas. La fe es la fe en las personas, ¿no? Que yo creo que tú puedes cambiar. Por eso os decía antes que creo en los milagros, porque desde que vivo con chavales he asistido a tantos y tantos y tantos milagros. He visto tantas vidas rotas que con cariño, con acompañamiento, con el grupo y la asamblea han sido capaces de rehacer su vida. He visto a tantos chavales de estos con los que vivo, de estos así grandes, negros, ¿no? De los que utilizan en las películas para dar miedo, ¿no? El típico chulo de portería, grandes, de estos que pensabas que... Les he visto llorar tanto. Me acuerdo del primer muchacho negro que vive en mi casa, lloro, así un tío grandón, que lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba, ¿no? Porque yo decía, joder, pues estoy yo que te cuido y tengo la autoestima por los cielos, una casa, cama, tal, ya la policía no te da mucho por saco. Y lloraba porque se acordaba de su madre, ¿no? Y dices, claro, es que todos tenemos madre, ¿no? También los pobres y los inmigrantes, ¿no? Quiero decir, y sin embargo, cómo este mozo ha sido capaz de transformar su dolor y la ausencia después de 8 años de su madre en poder ir y montar una tienda a su madre. Creo, de verdad, que si somos capaces de tener más fe en nosotros y por tanto más fe en nosotros, estoy convencido que con legisladores o sin legisladores la ley Mordaza seguirá, porque sigue y me temo que va a seguir, pero estoy convencido que si tenemos fe unos en otros vamos a ser mucho más capaces al menos de vivir con dignidad a pesar de leyes como la ley Mordaza. Pues esto es todo lo que puedo compartir con vosotras y vosotros. Muchas gracias. Bueno, sin más dilación, pasamos a la mesa redonda. Suba Carmen Bascarán, por favor, y Alejandro Zapico, que están por aquí. Y bueno, mientras suben, si queréis hacer alguna pregunta a Javier. Sí, vale. Casi un micro, ¿no? Espera, que te pasan un micro ahora por allá atrás. Sí. Acerca bien el micro. Buenas noches. Como sacerdote creo que conoce la mente humana un poco más que nosotros. A mí lo que me llama mucho la atención es el que no tiene techo ni tiene que comer, no es el que hace la revolución. Porque es ese mecanismo que se quedan como eliminados para luchar. Repite y sí. Si puedes pegar el micrófono a la boca. A mí me llama mucho la atención que las revoluciones en general, por lo menos en el siglo XX, siempre las hizo la burguesía. Y ahora parece que estamos igual. El que no tiene techo, el que no tiene comida, se tira debajo de un puente. ¿De dónde sale ese mecanismo mental para que esas personas que no tienen nada que perder no tengan fuerzas para salir a luchar a la calle, a las barricadas, como se dice coloquialmente? Me llama enormemente la atención, no lo entiendo.